Bueno, hoy estuvimos hablando sobre la situación de los medios de comunicación, sobre todo en estas circunstancias donde los periodistas estamos viviendo a lo mejor mucha censura en los medios de comunicación. Como reportera en Globovisión o ex reportera de Globovisión, pues hablando sobre cómo se vivieron estos últimos meses en el trabajo dentro del canal, sobre todo esas medidas que se habían venido tomando en un principio en Caracas y posteriormente pues sí tocando las regiones, algunas situaciones para cuidar mucho lo que se dice en el canal, lo que se decía, o en mi caso lo que pude decir en el canal mientras trabajaba, lo que no se podía decir, y bueno, informando sobre la situación de la censura dentro de los medios de comunicación. En el caso particular, mientras estuve de reportera en Globovisión, pues pasó situaciones como algunas palabras, frases que no podíamos decir, el tema de la palabra desabastecimiento, el tema de manifestaciones, de enfrentamientos, eran términos que no podíamos utilizar dentro de las informaciones. Además del manejo de la contraparte, el uso de esas herramientas periodísticas que pues todos los periodistas sabemos cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas, cuándo utilizarlas, y que se habían convertido o se convirtieron durante los últimos meses en Globovisión como un punto fundamental para la publicación de las informaciones. En algunos casos, noticias que no tenían contraparte simplemente no eran publicadas o eran publicadas fuera del horario de los noticieros. Esto como para resguardar o salvaguardar pues algunos intereses que no convenían que se publicaran o que afectaran ciertos sectores del país. Esto en el caso específico de Globovisión. También con respecto al tema de lo que es la línea editorial del canal, nunca estuvo del todo clara durante el tiempo que estuvimos ahí. No había una comunicación directa entre coordinadores, entre jefes, con las periodistas que estábamos en regiones. Supongo que también lo mismo ocurría en Caracas por el tema de la distancia, de la lejanía. Pues no sé cómo es el manejo de la información interna dentro del canal, pero sí hasta las regiones no llegaba la información completa o la información llegaba por otros lados y nos enterábamos de lo que ocurría dentro del canal. Y bueno, cuando preguntábamos era que terminábamos de entender las informaciones o de entender la línea editorial que se tenía dentro del canal. Muchas fallas en la comunicación interna entre coordinadores, entre jefes, entre periodistas, precisamente por no sé por qué tema no había esa comunicación fluida dentro del canal, de los diferentes niveles dentro del canal. Me preguntaban sobre que hay muchas dudas en el país sobre cómo está la situación dentro de Globovisión o qué es lo que está ocurriendo dentro de Globovisión luego de la venta, y les decía que bueno, que las mismas dudas las tenía yo. Precisamente este tema de fallas en la comunicación interna, nunca estuvo todo claro dentro de las líneas que se manejaban en el canal, las directrices. No había una comunicación fluida, o nunca la hubo durante el tiempo que yo estuve, una comunicación fluida de cómo se deberían tratar las informaciones. De hecho, no tuve una orden directa de esto no puede salir o esto no se va a sacar por X y razón, sino simplemente siempre era como por los lados, decir, bueno, si esto no tiene contraparte no sale, trata de buscar algo que le dé un contrapeso a esta información. Y bien lo discutíamos acá en la charla que teníamos, que bueno, que no necesariamente todas las informaciones tienen que tener contraparte. Como periodistas sabemos qué informaciones deben tener contraparte, cuáles informaciones pueden salir simplemente como denuncia y a lo mejor en un segundo día darle una contraparte, pero no eso debe delimitar que la información sea publicada o no. Y esto venía ocurriendo constantemente en Globovisión.